demoníaca pensó que un espadachín luchando sin espada era una locura. Sin embargo, notó que había bajado su espada. La espada fantasma respiraba con dificultad, muy agotado, pero furioso y listo para continuar. Cuando el asesino atacó con su espada, atravesó la cabeza de la espada fantasma de un solo corte. Sin embargo, solo era una imagen residual, la espada fantasma había logrado esquivar. El asesino se sorprendió al verlo y, furioso, le gritó que ni siquiera sabía lo básico del combate con puños, preguntándole cómo se atrevía a bajar su espada. Pero un golpe demoledor impactó en el abdomen del asesino. No fue solo un golpe mortal, sino un golpe con la empuñadura de la espada. El anciano notó el movimiento y se sorprendió, pero la espada fantasma no esperó reacciones y la sangre voló por el aire sin dejar ver quién había salido herido. Por otra parte, en las montañas lejanas, vemos a los líderes de las demás facciones que están del lado del destructor celestial. El jefe ve acercarse a más hombres y voltea. Le informan que los ancianos del bosque sabio no son los únicos que luchan contra la secta del destructor celestial. También está la espada fantasma, quien destruyó por sí solo a la sociedad de la tierra y el cielo. Luego está Do-Gyeom, el joven líder de la secta Punjin, quien heredó el título de León de Hierro de su padre. También está la espadachina de Jade Blanco, Jin Garyong, líder del Valle Baekma. Esos tres son los artistas marciales que la secta del destructor celestial no puede tomar a la ligera. El líder aclaró que lo sabía y que no trataba de subestimarlos, pero no los consideraba capaces de sobrepasar a los 7 asesinos. De vuelta a la pelea, la espada fantasma recibe un corte que lo parte a la mitad, pero había sido una ilusión, lo había esquivado nuevamente. Otro corte lo partió de nuevo, pero la espada fantasma lo había esquivado en el último segundo. El asesino, al ver esto, atacó con aún más fuerza. Una potente energía cortó y destrozó a su enemigo, pero, sorprendentemente, fue otra ilusión, había salido ileso del ataque. El asesino se sorprendió ante todo aquello, se preguntaba cómo lograba esquivar todo cuando ante sus ojos parecía ser cortado. La espada fantasma cayó al suelo agotado. Comenzó a recomponerse lentamente, respiraba con dificultad, intentando controlar el ritmo de su respiración. De repente, el asesino sintió algo. Miró su pie, que sangraba sin parar por la herida anterior, y con dolor se preguntó por qué le costaba tanto mantenerse de pie. El asesino le dijo que esquivar sus ataques no sería suficiente para ganar. Mientras tanto, la espada fantasma pensaba que necesitaba algo más y quería que le dijera qué era. El asesino sujetó su pierna herida con fuerza mientras temblaba, su cuerpo no tenía una base firme para sostenerse en pie. Había transferido ki a su pierna para detener el sangrado y el dolor momentáneamente. En ese momento, la espada fantasma venía hacia él sin espada. Desde un árbol lejano alguien los observaba. El hombre vio que realmente lucharía sin espada. Detrás del asesino, a lo lejos, el anciano observaba todo, manteniéndose oculto. Pensó que, al elegir un combate cuerpo a cuerpo sin espada, era un idiota. Si realmente planeaba luchar contra un espadachín con las manos desnudas, pronto vería su gran error. La lucha con puños y la lucha con espadas tienen diferentes radios de ataque y movimientos de defensa. Nunca ganará si solo esquiva los ataques, al final terminaría perdiendo. Para sobrepasar al oponente, debería traerlo hacia él o romper su radio y entrar en su rango, donde podría ejecutar un ataque. Cuando el asesino retrocedió, levantó su espada para atacar, pero la espada fantasma sujetó su brazo, deteniéndolo antes. El asesino se liberó y retrocedió, queriendo ganar distancia. Giró en su otra mano la funda de la espada, listo para usarla, y atacó con todas sus fuerzas. Pero la espada demoníaca detuvo el ataque con su antebrazo. El dolor que sintió fue tan intenso que parecía que su piel quería rasgarse, pero no se detuvo, avanzó tras el bloqueo y, con su puño, golpeó el pecho del asesino. El golpe fue fuerte y dobló el abdomen del asesino, sin embargo, no fue demasiado como para dañarlo. Después de todo, era el puño de un espadachín, no el de un artista marcial. De vuelta con las demás facciones, el anciano canoso preguntó cómo estaba la situación en ese lugar. El jefe aclaró que había habido 1 o 2 reportes del grupo de inteligencia, pero como estaban observando desde la distancia era difícil ver con claridad lo que ocurría. Si se acercaban, podría prestarse a malentendidos, así que era mejor no hacerlo. El viejo dijo que entendía, pero luego se dirigió al líder llamándolo maestro de la secta Montaña Nevada y le preguntó qué lado creía que tenía la oportunidad de ganar.
El hombre se quedó pensativo y respondió que la intervención del bosque sabio hacía difícil predecir quién ganaría, pero aún así no creía que la secta de destrucción perdiera, lo que sorprendió a todos los demás. Dijo que, aprobaran o no la unión de las 9 artes marciales, no podían negar que había sido la mayor alianza en los últimos 20 años, y ni siquiera esa unión pudo contra la secta de destrucción celestial. Fueron los 7 demonios quienes lideraron la lucha, eran sobrevivientes de los clanes que desaparecieron por las políticas de expansión de la unión de las artes marciales, y fueron entrenados en secreto por la secta de destrucción celestial, transformándolos en monstruos. Además, las habilidades de su líder, el rey dragón negro Yeol-bi, eran conocidas por haber superado a Dok-Go Rayón. También dijo que el poder del bosque del sabio, quienes derrotaron al culto demoníaco, no podía ser ignorado, pero todo eso había ocurrido hace años y ahora pertenecía al pasado. ¿Cuánto podrían resistir los ancianos del bosque sabio contra el rey dragón negro y los 7 demonios? Uno de los hombres intentó decir algo, pero la mirada del líder los dejó sin poder abrir la boca. Les dijo que, de cualquier forma, pronto verían en qué terminaría todo. De vuelta a la pelea, el asesino golpeó a la espada demoníaca con un fuerte impacto que lo lanzó hacia atrás con gran fuerza y lo hizo estrellarse contra el suelo. Fue arrastrado varios metros por el golpe, mientras el asesino, sorprendido, solo lo miraba confundido. Se quedó observándolo, pensativo. No podía creer cómo era que ese tipo, cada vez que parecía recibir sus ataques, terminaba esquivando en el último instante por puro instinto y, como si fuera un monstruo, respondía de inmediato, listo para atacar. El hombre que observaba desde la distancia se sorprendió y se preguntó cómo podía esquivar de esa forma y luchar a corta distancia sin usar la espada. En el pasado, Ri Yeong le dijo que él era más rápido incluso que él mismo. En términos de velocidad con la espada, probablemente no había nadie más rápido que él. Pero ser rápido no significaba ser más fuerte, eso era un asunto diferente. La espada fantasma intentó replicar, pero Ri Yeong le dijo que si le estaba diciendo algo era porque así era, o acaso quería otra paliza para entenderlo mejor. Luego se calmó y le dijo que, como había mencionado antes, estaba equivocado. Ri Yeong no era más rápido, no era por eso podía esquivar sus ataques. Podía hacerlo por la forma en que movía los hombros, los brazos y las piernas, era capaz de descubrir sus intenciones antes de que lanzara el ataque. Enojado, ya le había dicho antes que no debía mostrar sus intenciones. Debía retroceder, pero parecer que se estaba acercando, debía acercarse, pero hacerlo parecer como si se estuviera alejando. ¿Acaso lo había olvidado? Ri Yeong se fue y le dijo que, si hacía eso cuando se enfrentara a un oponente más fuerte que él, tendría una oportunidad, y que eso era todo. Pero la espada fantasma lo detuvo y le preguntó algo. Ri Yeong le respondió que no había segundas oportunidades. Le aclaró que, si el oponente era más fuerte que él, ¿realmente creía que un ataque improvisado como ese funcionaría 2 veces? Con seriedad, le dijo que, si tenía la oportunidad, debía acabarlo de un solo golpe. De vuelta a la acción, el espada fantasma atacó desde esa posición con su espada y logró dañar al enemigo. El asesino quedó sorprendido, al igual que el viejo, y a lo lejos el espía estaba aún más impactado. Cuando el asesino aterrizó nuevamente en tierra, notó la herida en su hombro, lo que lo dejó aún más sorprendido, mientras el espía se preguntaba si el espada demoníaca había fallado en lo que parecía una oportunidad única. El viejo pensó que se había apresurado y que debió ser más cuidadoso. Furioso, el asesino lo llamó bastardo, mientras el viejo pensó que ya había gastado su única oportunidad de ganar. Cuando el espada fantasma levantó la mirada, se sorprendió al ver al asesino venir a toda velocidad. Esquivó su ataque por muy poco, pero recibió un corte en el hombro, y sintió un fuerte dolor y se sorprendió, pero retrocedió buscando ganar distancia. Sin embargo, el asesino avanzó con gran velocidad hacia él. El espada demoníaca bloqueó el siguiente ataque, pero la fuerza del oponente era demasiado. Furioso, el asesino atacó 3 veces sin detenerse. Con cada golpe bloqueado, el suelo temblaba con un fuerte estruendo al ser destruido. El espada fantasma giró su espada para cubrirse de todo y logró bloquear un fuerte impacto del asesino que retumbó con una explosión. Sin embargo, fue cortado en el otro hombro nuevamente. Un corte alcanzó su oreja izquierda y otro más su pierna derecha. Por el impacto, el espada fantasma salió expulsado y chocó contra un árbol que lo detuvo. Herido,
el espada fantasma escupía sangre y miró al frente, agotado. El asesino liberó una gran energía y lo llamó rata, acusándolo de solo esquivar, y furioso le dijo que esquivara esto si podía. Usó entonces su técnica espada del Fénix Destructor, dejando al espada fantasma sorprendido. Desde la distancia se escuchó una explosión, luego otra más fuerte, y la siguiente destruyó todo el bosque sin dejar rastro. Los árboles fueron perforados, la tierra desintegrada, y el espía que estaba lejos fue alcanzado por la técnica, quedando todo a su alrededor destruido. Cuando la explosión se calmó, el polvo cubría el lugar. El asesino estaba de pie, mientras el espada fantasma estaba de rodillas. A lo lejos, el espía observaba todo, estaba herido, pero logró no ser alcanzado por el gran ataque. Sorprendido, no entendía qué había pasado y se preguntaba si el espada fantasma había logrado bloquear algo así, aunque no parecía tener la fuerza suficiente. El espada fantasma escupía sangre al suelo, aún sin poder parar, apenas respirando. Tumbado, levantó la cabeza y dijo que lo entendía. Eran las mismas habilidades, su estilo, la espada devoradora destellante y el del asesino eran idénticos. La espada destellante de 1000 sabios y la espada del Fénix Destructor eran lo mismo, y por eso podía romper sus habilidades tan fácilmente, justo como él mismo había logrado bloquear la habilidad del asesino incluso en ese estado. Pensó que su propio estilo, espada voladora destellante, era solo una copia del asesino. Se levantó apoyándose en su espada y dijo que aquello apestaba. A la distancia, el espía, sorprendido, se preguntaba qué planeaba hacer, si seguiría luchando. Pensó que el asesino estaba a un nivel que no podría superar y que sería mejor admitir la derrota para sobrevivir. Mientras el viejo observaba todo, el espada demoníaca dijo que no serviría de nada, ya no tenía fuerzas para luchar. Entonces le preguntó al asesino qué había de él, si podría continuar. En ese momento recordó las palabras de Rilleong, quien le dijo que recordara que solo tenía una oportunidad, pero que, dependiendo de cómo la usara, esa oportunidad podía ser más crítica que 10. Lo señaló y le dijo que eso solo funcionaría si utilizaba su mejor fortaleza, y le preguntó si lo entendía, llamándolo cabeza hueca. Sonrió y le dijo que confiara en sí mismo, era el espadachín más rápido que había visto. El espada fantasma se quedó en silencio por un segundo y luego le preguntó al asesino cuánto tiempo más planeaba seguir moviéndose, le dijo que, si ya estaba muerto, debería ir al infierno de una vez. Confundido por esas palabras, el asesino, furioso, lo llamó bastardo. De repente, un corte atravesó el rostro del asesino mientras el espada fantasma le decía que hablaba demasiado. El asesino no entendía qué había pasado, y el anciano a la distancia se alertó inmediatamente. Incluso el espía no podía creerlo. Ambos gritaron al ver que el espada fantasma había cortado en pedazos al asesino, quien hasta ese momento parecía superior durante toda la pelea. En ese momento, del cuerpo cortado del asesino comenzó a salir vapor, su piel, que ya no existía por su naturaleza como guerrero revivido, se desintegró en polvo, dejando solo su esqueleto. Había sido cortado en pedazos frente a la espada fantasma, quien permanecía firme en medio del campo de batalla. El espía, observándolo todo, se preguntaba cómo era posible algo así. Pensó que su ataque no había sido simple, habían sido varios golpes que incluso el ojo no podía seguir. El espada fantasma escupió sangre y comenzó a toser, agotado. Respirando con dificultad, miró a su oponente, quien ya había sido asesinado, quedando solo su esqueleto. Pensó que él no murió tranquilo. De repente, notó al anciano a la distancia, detrás de él, entre el bosque, observándolo todo. Se alertó de inmediato y corrió hacia él con la intención de matarlo, pero su cuerpo comenzó a caer al suelo y se apoyó en una rodilla. Miró al anciano desde esa posición, sin poder moverse. Este lo observó sin emociones, luego volteó mientras mantenía la mirada fija. El espada fantasma, furioso, le gritó que esperara, pero sus ojos comenzaron a nublarse. Todo se volvió borroso, y finalmente cayó al suelo con un golpe seco. El espada fantasma había ganado este duelo, pero había quedado fuera de combate. Por otra parte, una bola de metal se movía a gran velocidad. De repente, su velocidad aumentó, el asesino había comenzado a girar sus cadenas y bolas de metal.
gritó usando su técnica golpe reflectorio, y las cadenas se agitaron hacia el enemigo, acercándose cada vez más. Cuando el joven líder vio esto, reaccionó usando su habilidad doble corte cruzado, y una gran explosión se creó entre ambos ataques, destruyendo el bosque. Cuando el polvo comenzó a disiparse, el joven líder miró al frente, pero no vio al asesino. Guardó silencio intentando buscarlo, pero algo lo alertó de inmediato, miró hacia arriba y vio algo que no podía creer. Cientos de bolas de metal venían hacia él, sin que pudiera entender cómo era posible. Se preparó y se puso en posición para defenderse, sin perder el control, pero unas cadenas salieron de debajo de la tierra y rodearon sus pies. Notó inmediatamente otras cadenas que rodeaban sus brazos, y al segundo siguiente fue atrapado por cadenas en todas sus extremidades, inmovilizándolo. Comenzó a sudar mientras el ataque seguía cayendo sobre él. El asesino usó su técnica rayo meteoro, y las bolas de metal aumentaron su velocidad. El joven líder notó esto, pero no podía liberarse. Todas cayeron sobre él al instante, destruyendo todo. La explosión fue masiva y cubrió gran parte del bosque. Cuando el polvo comenzó a disiparse, el asesino observaba todo. Frente a él solo había destrucción, y el joven líder se encontraba bajo la tierra, inmóvil. El asesino no habló y miró para confirmar su muerte, vio que el joven líder había quedado inmóvil, con las cadenas alrededor del cuerpo. Suspiró y comentó que era decepcionante. Le había dicho varias veces que tenía más armas. Sin embargo, la cara del asesino fue perforada al segundo siguiente, y logró esquivar por muy poco. Al tomar distancia, volteó para ver qué había sido eso y vio al joven líder de la secta Punjin, totalmente inmóvil, pero que le había lanzado su lanza. Sonrió, a pesar de la situación, y se dijo que debió lanzar su lanza antes y podría haberle perforado esa cabeza calva. El asesino no respondió, quedó en silencio un segundo mientras sangre chorreaba por su rostro. Sonrió y dijo que era como luchar contra una cucaracha. Inmediatamente, el asesino tiró de sus cadenas, apretando las que rodeaban el cuerpo del joven Punjin. La presión fue abrumadora. El joven Punjin sintió tal fuerza sin poder hacer nada, apretando dientes y músculos para no ser desgarrado por las cadenas. El asesino lanzó su bola de metal hacia él, y el joven Punjin no pudo liberarse a tiempo. Impactó en su abdomen, los pinchos atravesaron sus músculos, y el joven Punjin escupió sangre ante tal impacto. La bola se elevó y golpeó su rostro con fuerza. Realmente no parecía poder salir de esto. El asesino movió las cadenas y giró la bola de metal en todas direcciones, golpeando repetidamente el cuerpo del joven Punjin mientras éste permanecía inmóvil. Por último, el asesino elevó la bola de metal kilómetros en el aire. El joven escupía sangre en el suelo, casi muerto. El asesino le dijo que ya estaba cansado y que muriera esta vez. Jaló su cadena con fuerza, haciéndola descender directamente sobre el rostro del joven Punjin. Ante tal impacto, la sangre salpicó por todo el terreno mientras el asesino solo observaba su victoria. Sin embargo, la bola de metal se había detenido en seco y realmente no había sangre. Esto sorprendió al asesino, pero al mirar bien intentó ver qué pasó. El joven Punjin sujetó las cadenas con sus manos, sorprendiéndolo. Luego de sujetarlas, parecía que se levantaría, pero realmente cayó al suelo con un impacto seco. Furioso, el asesino lo llamó cucaracha, mientras el joven intentaba levantarse lentamente. Sin dejarlo respirar, el asesino jaló las cadenas, levantando al joven del suelo con tal fuerza que lo atrajo hacia él a gran velocidad. Levantó su brazo y envolvió la cadena a gran velocidad, e inmediatamente jaló las cadenas hacia abajo y lo impactó fuertemente contra el suelo, haciéndolo escupir sangre por el golpe. Luego pareció calmarse todo unos segundos, pero el asesino jaló las cadenas nuevamente y levantó al joven Punjin, impactándolo otra vez contra el suelo. Mientras se hundía en la tierra, parecía no responder y quedó inmóvil, pero el asesino lo levantó nuevamente y lo volvió a estrellar contra el duro suelo. El joven Punjin quedó en el suelo sin moverse. Cuando el asesino dejó de atacar, todo se calmó. Solo lo observó sin decir una palabra. Lo miró por un rato, esperando que se levantara como la cucaracha que era, pero cuando vio que su oponente realmente no se movía, se calmó y confirmó que la cucaracha al final no resistía todo. Sin embargo, las cadenas se movieron de repente, sorprendiendo al asesino. Lo envolvieron inmediatamente, sorprendiéndolo, sus propias cadenas lo habían aprisionado sin entender cómo era posible. En ese momento, el joven Punjin comenzó a levantarse lentamente.
Sujetó las cadenas y las controlaba ahora, diciéndole que ya entendía cómo se usaban, pero el asesino solo se preguntaba cómo es que seguía vivo. El joven Punjin dijo que sus cadenas eran más problemáticas que una lanza, pero eran eficaces en muchas otras cosas. El asesino jaló sus cadenas atrayéndolo nuevamente. Mientras era atraído hacia él, el asesino preparó el siguiente ataque y usó la técnica golpe del tigre feroz. El golpe impactó en el abdomen del joven, dejándolo sin poder hablar, y la explosión por tal impacto destruyó el suelo bajo ellos. Sin embargo, el asesino notó algo: sus manos, al impactar, habían sufrido gran daño y estaban heridas. El joven Punjin se había cubierto del golpe con la bola de metal que sujetó antes. Sonriendo, le dijo que finalmente lo había atrapado y destruyó la bola de metal agrietada con sus propias manos. Inmediatamente, un grito aliviado fue dado, y el cuerpo del asesino se elevó del suelo ante tal golpe, y vomitó inmediatamente. Ese golpe fue demoledor, pero de inmediato las cadenas se envolvieron en su propio cuerpo otra vez. El joven Punjin lo tenía sujetado con ellas y jaló con fuerza. Sonrió y le dijo que no lo dejaría escaparse ahora que lo tenía cerca. Pero el asesino giró en el aire con gran fuerza, lanzó una fuerte patada que impactó en el abdomen del joven, luego un gancho de derecha desvió su rostro hacia un lado, seguido de un uppercut de izquierda que elevó su rostro. Mientras estaba en esa posición, el asesino actuó y golpeó su tráquea con un golpe directo. El joven Punjin no podía respirar, su garganta se había cerrado, pero el asesino sujetó su cuello y golpeó con un rodillazo brutal en el abdomen. Luego sujetó su rostro con una sola mano y lo arrojó contra el suelo, incrustándolo en él, y el joven quedó inconsciente. El asesino, respirando agitado, se quedó observando unos segundos. Al ver que no respondía, supuso que lo habría matado. Comenzó a limpiarse el rostro y pensó que era imposible que se levantara luego de eso, pero en ese mismo segundo el joven se levantó del suelo como si nada, sorprendiéndolo. El asesino solo lo miraba confundido, sin entender qué pasaba. Cuando el joven intentó voltear hacia atrás, recibió un rodillazo en el rostro, el cual lo mandó hacia atrás mientras el asesino lo seguía, sujetó su rostro nuevamente y ambos cayeron por el cráter de los ataques anteriores. El asesino estaba encima suyo y le preguntó qué demonios era, preparándose para seguir golpeándolo. Su golpe impactó el rostro, salpicando sangre, mientras le preguntaba por qué no moría. Pero en ese momento el joven Punjin le arrojó tierra a los ojos. El asesino comenzó a limpiarse la tierra, furioso, y una vez lo hizo, comenzó a golpearlo otra vez. Golpeaba con rudeza y lo llamaba monstruo, diciéndole que muriera de una vez. Pero el joven Punjin contragolpeó desde esa posición con un fuerte golpe. Sin embargo, aún estaba encima suyo y lo molió a golpes nuevamente, pero recibió otro contragolpe del joven. El asesino ya estaba agotado, pero respondió con más golpes al rostro. El joven Punjin seguía contragolpeando y ahora pudo dar otro golpe seguido con más fuerza, y el asesino cayó al suelo, quitándose de encima. El joven Punjin se subió a él y lo empujó al suelo, y comenzó a golpear su rostro con fuerza, una y otra vez. Seguía golpeándolo y el asesino no respondía. Siguió así por un rato más, y continuó por unos minutos sin detenerse. Media hora después, el asesino estaba en el suelo enterrado entre escombros de tantos golpes, con toda la cara cubierta de sangre. El joven Punjin se levantó respirando agitado, pero antes de que se fuera, el asesino lo llamó bastardo. Le preguntó si su cuerpo era de piedra, o si acaso era inmortal, o por qué no moría. Pero el joven Punjin sonrió con su cara también cubierta de sangre y suspiró, burlándose de que creyera que era inmortal. Le dijo que solo nació con un cuerpo fuerte mientras se quitaba las cadenas que tenía en su cuerpo. Dejando caer las cadenas, dijo que al parecer se había vuelto más fuerte después de haber pasado por la metamorfosis o algo así. El asesino repitió esa palabra al escucharla, metamorfosis. De repente, su cuerpo dejó de respirar y comenzó a derretirse, empezó a salir vapor de él en gran cantidad, lo que sorprendió al joven Punjin. El vapor no dejaba de salir hasta que el cuerpo del asesino se volvió polvo, regresando a su estado original tras haber sido revivido. El joven Punjin vio esto sorprendido y gritó como un niño: ¿qué demonios era eso y si estuvo peleando contra un muerto todo este tiempo? Cambiamos de escena, donde la líder del Valle Baekma se imagina las muertes de los ancianos ante el dragón negro Yeol-bi. Se preguntaba si de verdad fueron sacrificios para su reencarnación demoníaca, pero suspiró y dijo que no podía ser.
De repente, algo la alertó. Volteó y vio acercarse al asesino, pero detuvo sus escudos solo con su mano. El asesino, furioso, le dijo que aún no había terminado, preguntándose cuánto más planeaba ignorarlo. Pero ella solo sonrió y le dijo que lo sentía, pero no creyó que volviera a levantarse. En ese momento, el escudo que ella había bloqueado con su brazo comenzó a emitir vibraciones. Ella lo notó inmediatamente, pero el siguiente ataque logró dañarla. Sin embargo, logró retroceder y ganar distancia. Al aterrizar, miró seria a su oponente y aterrizó frente a él. Su mano estaba sangrando demasiado para haber sido solo una vibración. Se sujetó la mano con fuerza y, seria, le preguntó si eso era todo lo que tenía. Pero el asesino sonrió y le dijo que no quería arruinar la sorpresa. La mujer extendió su mano con velocidad, limpiando la sangre, pero en ese momento sintió algo detrás de ella. A lo lejos pudo ver el escudo del asesino. Este atravesaba árboles como papel, pero de repente se abrió y se convirtió en 4 cuchillas separadas, atravesando el bosque entero mientras cortaba todo a su paso. Al notarlo, la mujer se sorprendió, mientras el asesino sonreía y le dijo que era demasiado tarde, arrojándole el otro escudo, el cual cortaba todo el suelo al ser lanzado y se dividió en 4 cuchillas que iban hacia ella. La mujer, nerviosa, era atacada por ambos lados, y se escuchó un fuerte impacto y sangre volando en el aire. Luego los escudos regresaron con el asesino, todos ellos, y se volvieron 2 escudos nuevamente. El asesino miró al frente intentando ver el resultado. Vio a la mujer detrás del polvo, y ésta había sido cortada en pedazos, lo que lo hizo sonreír. Pero al dispersarse el humo vio que no era la mujer, solo eran pedazos de tela, lo que lo dejó atónito. No podía creer que solo era tela cortada. Nervioso, se preguntó si se fue, pero intentó buscarla. Miró hacia atrás, pero no lograba verla. Sin embargo, los pedazos de tela cortados comenzaron a reunirse y desde ellos la mujer comenzaba a emerger. Esto alertó al asesino. Vio hacia los trozos de tela y vio a la mujer, quien comenzó a usar la tela reunida como un látigo. Atacó con este látigo con gran fuerza, pero los escudos del asesino bloquearon con facilidad y el golpe solo lo mandó hacia atrás. Detuvo su impulso con fuerza y, sorprendido, maldijo a la mujer. Pero inmediatamente ella saltó hacia él por el aire, giró el látigo mientras lo miraba fijamente y atacó con fuerza. El asesino se cubrió nuevamente, sin embargo el látigo era pesado y no le dejaba mover su escudo. El asesino intentó usar el otro, con un golpe separó el escudo en 4 cuchillas, pero la mujer reaccionó rápido y enrolló el látigo, aprisionándolo a él y a sus escudos para que no pudiera usarlos, y lo presionó con fuerza, inmovilizándolo. Inmediatamente todo el látigo de tela venía hacia él, y ella lo encerró en un capullo de tela. El asesino, dentro de tal técnica, quedó sorprendido. Furioso, comenzó a usar su fuerza y de repente utilizó toda su fuerza para liberarse, pero sorprendentemente no pudo liberarse incluso usando todo su poder. Gritó furioso, maldiciéndola. Le preguntó si realmente creía que ese truco lo detendría. Le gritaba que lo atacara de frente, pero en ese momento notó que la tela que lo envolvía creó pinchos que venían hacia él, y la brújula se convirtió en un ataque de muchos pinchos que atravesaron toda su piel, expulsando sangre por todos lados. La mujer suspiró y le dijo que él jamás admitiría la derrota, y como las reglas dicen, si el oponente no permite la derrota, el combate no termina hasta que muere uno de los dos. Por eso debió matarlo de esta forma. En ese momento comenzó a salir vapor del cuerpo muerto del asesino. Cuando ella lo liberó del capullo, el vapor salió con más fuerza y finalmente dejó de salir vapor. Y vemos que los pinchos de tela realmente acabaron con la vida del asesino y perforaron sus escudos, que parecían impenetrables. La mujer lo observó con seriedad y se preguntó si este era el destino de aquellos que aceptaron la brujería del Señor de los Espíritus Wan Sa, pensando que era terrible. Por otra parte, en la secta de destrucción celestial, los ancianos se encontraban frente al rey demonio, quien emanaba una presencia abrumadora. El monje se preguntaba cómo un fantasma podía emanar una presencia tan abrumadora, mientras Okcheonbi los observaba con una sonrisa. Los ancianos estaban serios ante su antiguo rival. Okcheonbi les dijo que habían envejecido, preguntándose si sus personalidades habían cambiado con la edad, ya que no esperaba que se quedaran quietos luego de verlo. El monje estaba sudando de miedo, mientras los ancianos no decían una sola palabra, solo permanecían serios. Okcheonbi les preguntó en qué pensaban.
Les dijo que aún no estaban ni cerca de ponerse al día y que ni siquiera lo habían saludado. El anciano suspiró y bajó la cabeza. Luego levantó la mirada con firmeza, y la presión que ejercía atravesó por encima del hombro del monje y se dirigió hacia Okcheonbi, pero este bloqueó con su mano ese ataque y les regresó la explosión hacia ellos. Esta solo alcanzó al monje, que estaba en medio, y lo mandó metros hacia atrás, clavándolo en el duro suelo. Luego de tal despliegue de habilidades, el anciano fue a por el monje mientras todo estaba calmándose. La mano que Okcheonbi usó para repeler el ataque del viejo temblaba. Mientras el anciano ayudaba al monje, el anciano mayor notó lo que pasaba detrás de él y vio a Okcheonbi apretando el puño y su forma de reaccionar. Por otro lado, el anciano le dijo al monje que no sobrereaccionara, que no fue para tanto, pero el monje le dijo que no exageraba, que su maldito ataque fue repelido y lo impactó de lleno, llamándolo estúpido. En ese momento, Okcheonbi suspiró levemente y dijo que ya podía verlo. Mirando sus manos, dijo que eso era lo que le permitió aguantar tanto tiempo. De repente comenzó a emanar una intensa aura blanca, la cual se expandió por todo el lugar sin detenerse. El viejo mayor solo lo observaba, mientras el otro anciano y el monje voltearon sin entender qué pasaba. Okcheonbi les dijo que no había necesidad de una conversación y que lo entendía, pero les preguntó entonces qué harían. ¿Terminarían la pelea que iniciaron hace 20 años y que habían pospuesto? Con una sonrisa dijo que harían eso, y les preguntó si habían mejorado sus habilidades. Debía ser así para que valiera la pena haberlos dejado ir con vida la última vez. El viejo mayor se puso serio ante tales declaraciones, pero el otro anciano se molestó e iba hacia él. Sin embargo, el monje lo sujetó del cabello y le dijo que esperara. Lo sujetó del cuello y le dijo que su trabajo estaba hecho y que le había prometido dejarlo ir sano y salvo, pidiéndole que mantuviera su promesa. Pero el anciano ya no estaba jugando. Se liberó del agarre y le dijo que dejara de decir tonterías y que solo se quedara a un costado si no quería salir lastimado. En ese momento, el monje sacó un cuchillo, le apuntó al cuello y lo llamó bastardo, preguntándose si planeó estafarlo desde el comienzo. Le dijo que si no mantenía su promesa ahora mismo lo mataría, pero el anciano, molesto, le dijo que estaba cruzando la línea. En ese momento se escuchó un fuerte corte y sangre salpicó por el lugar. Pero nos centramos en el anciano mayor, quien comenzó a emanar su aura. Le dijo que estaba diciendo tonterías, con esa expresión parecía ser realmente el que recordaba. El anciano le preguntó qué estaba haciendo alguien como él en ese tipo de madriguera. Le preguntó si acaso no podía quitarse la vida y esperó a que llegaran para quitársela por él. Okcheonbi comenzó a emanar su aura en silencio. Sonrió ampliamente y le dijo que la mitad de lo que decía era verdad. Su aura expulsó una intensa luz blanca que iluminó todo el lugar. Comenzó a expulsar su ki, que con solo tocar las rocas las destruía, y el suelo bajo sus pies se agrietaba por la presión. Sin embargo, el anciano también comenzó a expulsar su ki. De repente, la presión destruyó el suelo a su alrededor y, expulsando una gran cantidad de ki, creó un cráter gigante debajo de él. El ki de ambos chocaba uno contra otro, destrozando las rocas que estaban en medio. Okcheonbi, serio mientras expulsaba su ki, sonrió y dijo que realmente era él, Go Ui, el rey de los destructores del cielo. Incluso después de todo este tiempo, su espíritu de lucha no se había desvanecido ni siquiera un poco. Okcheonbi gritó emocionado que era un placer volver a luchar contra él, declarando que ahora podrían continuar la lucha que no pudieron terminar ese día, y expulsó su ki hacia su enemigo, empujando los escombros hacia él. Pero Go-Ui extendió sus brazos y los bajó lentamente, reunió su ki entre sus manos y, en un segundo, una explosión cubrió todo a su alrededor. El otro anciano y el monje seguían peleando cuando vieron a Go-Ui luchar. Se quedaron paralizados al verse en medio de aquella lucha y, de repente, fueron cegados por la luz que llegó hasta ellos, seguido de una explosión masiva. La explosión se escuchó a la distancia, y la líder del Valle Baekma la escuchó. Volteó hacia esa dirección y miró hacia la montaña de la secta de destrucción celestial. Se quedó pensativa y se preguntaba por qué sentía la presencia de su abuelo en ese lugar si se suponía que fue a otra parte. Miró a su oponente de los escudos una última vez y pensó en lo que él le había dicho, pero creyó que después de todo lo de la reencarnación demoníaca solo era una mentira. Tomó la tela que usó como látigo antes y la volvió a su forma original. Rodeó su cuerpo con ella y la usó como capa nuevamente, y se retiró del lugar,
pensando que después de todo su abuelo estuvo en la secta de destrucción celestial desde el inicio, y si era así, la situación podría estar terminando. Por otra parte, vemos la armadura del dragón del río. La mujer cargaba la armadura, aunque se le veía muy agotada. Comenzó a tambalearse, pero en ese momento miró hacia atrás. Vio figuras de dos personas luchando, era Bobok y el dragón negro Hao-Ba. Al mirar en esa dirección, vio a Bobok, quien resistía con todas sus fuerzas. Desde lo lejos se veía la energía oscura que expulsó Yeol-Bi, la cual solo con su peso destruía el terreno, pero en ese momento la energía comenzó a ser absorbida. Yeol-Bi vio a Bobok dentro de la energía absorbiéndola poco a poco, pero realmente parecía poder absorberla toda. Esto sorprendió a Yeol-Bi. La energía, que era monstruosa e incontrolable, reducía su tamaño al ser absorbida, hasta el punto de que Bobok la había absorbido por completo. Se esforzó mucho por absorberla, pero al final logró lo que Hao-Ba creyó que lo mataría. De pie se quedó inmóvil, asimilando tal energía. Bobok miró sus manos y no podía creerlo, apretó el puño y pensó, tener tal energía solo por absorber un solo ataque era demasiado. No sabía qué tan comparable era con su poder real, pero creía que no existía humano que no pudiera derrotar ahora que tenía tal energía. Bobok le lanzó una última advertencia, si admitía la derrota y terminaba la pelea aquí, se iría en silencio. Pero Hao-Ba se quedó en silencio ante tales palabras, y lo miró pensando que realmente parecía capaz de controlar toda la energía absorbida. Yeol-Bi le dijo que no era bueno para mentir. Le preguntó si acaso, si él aceptara esa oferta, realmente estaría satisfecho. No, realmente se sentiría decepcionado. Le preguntó si no quería probar ese poder que tiene ahora en sus manos. Serio, Yeol-Bi le dijo que no lo negara, que viniera y probara su poder tanto como quisiera. Bobok comenzó a expulsar vapor de su boca, y de repente liberó su energía y le dijo que recordara una cosa, había sido él quien rechazó su oferta de retirada. Bobok desapareció con un fuerte estruendo, se había lanzado contra Hao-Ba a gran velocidad. Extendió la mano mientras Hao-Ba solo lo observaba. Ambos chocaron ataques y crearon una explosión masiva. Bobok intentó atacarlo en medio de tal destrucción, pero Hao-Ba atacó con su palma de destrucción celestial. Sin embargo, Bobok pasó entre ella con facilidad y golpeó con una patada descendente que bajó la cabeza del dragón negro. Inmediatamente conectó otra patada brutal al abdomen, pero Hao-Ba detuvo su retroceso y frenó su arrastre. Bobok cargó ki en su mano y usó el ataque Sounder Blood Thunder Blast. La explosión cubrió al dragón negro por completo y destruyó todo el terreno a kilómetros de distancia. La destrucción fue masiva y el polvo cubrió todo. En medio de este se veía a Bobok, quien algo agitado miraba al frente. Vio a Hao-Ba justo al frente de él, no parecía haber sufrido gran daño, lo que sorprendió a Bobok. Él estaba seguro de que le dio de lleno y se preguntaba cómo era posible que no tuviera ni un rasguño. Yeol-Bi le preguntó si no entendía lo que dijo antes, se refería a una pelea sin perder el tiempo observándose. Bobok retrocedió metros hacia atrás rápidamente y aterrizó a esa distancia. Confundido, se preguntaba cómo podía su cuerpo estar intacto después de recibir una explosión de esa magnitud. Pero en ese momento Hao-Ba apareció en su espalda y le preguntó por qué se alejaba, ¿acaso ese era un ataque con todo lo que podía lograr? Bobok intentó voltear, pero Hao-Ba lo golpeó. Ese simple golpe que parecía normal rompió el brazo de Bobok. Sintió el gran dolor, intentó reaccionar, pero recibió un golpe fuerte al rostro que lo mandó volando hacia atrás y lo arrastró metros por el suelo, hasta llegar a las profundidades del bosque. Yeol-Bi se quedó mirando en silencio, mientras vemos a Bobok bajo árboles destruidos. Yeol-Bi suspira y le dice que lo está decepcionando, esperando que eso no sea todo lo que tiene. Yeol-Bi mira hacia atrás y le dice que si no quiere levantarse entonces buscará otro objetivo, y mira a través del bosque lejano, y ve a la mujer llevándose a Rilleong y la armadura del río. Sonríe pensando en ir a por ellos, pero en ese momento Bobok sale de los escombros, se mueve a gran velocidad y le grita que él es su rival. Yeol-Bi lo ve venir al ataque y ambos chocan nuevamente, destruyendo el lugar. Pero luego Bobok salta hacia su espalda alejándose de él, aterriza en el suelo deteniendo su movimiento. Hao-Ba se queda completamente sorprendido y mira a Bobok observando su brazo derecho, confundido se pregunta si no se lo había roto antes. Le dice directamente que tiene una increíble recuperación. Le pregunta si así funciona la habilidad de consumo de energía.
Yeolbi sonríe y le dice que esta vez verán cuánto tiempo aguantará sus ataques con una recuperación tan grande. La mujer que escapa con Ri Yeong en su espalda miró hacia atrás nuevamente. Vio a Bobok y Haoba luchando entre el polvo, y ambos expulsaban una gran cantidad de energía, pero Bobok se veía mal, resistiendo todo para ganar tiempo. La mujer notó esto y trató de apresurarse, alejándose lo más rápido posible. En ese momento Bobok recibe un impacto directo en el pecho que lo hace escupir sangre. Bobok está en mal estado, incluso de sus ojos sale sangre, y cae inconsciente, a la vez que Yeolbi lo arroja al suelo. Lo mira unos segundos, pero Bobok no parece poder levantarse. Yeolbi lo mira con decepción y le dice que después de todo no era mejor que Gan Rayon. Luego levanta su mirada y busca en la dirección donde escaparon los demás, y comienza a ir hacia esa dirección, diciéndoles que no podrán escapar. Pero algo lo detiene en seco. Bobok desde el suelo sujetó su capa, se puso de rodillas, intentó levantarse y le dijo que aún no habían terminado. Pero Haoba ya estaba molesto y planeaba matarlo de una vez, pero al voltear, Bobok ya no estaba en el suelo. De repente Bobok sujetó su boca por detrás, se subió a su espalda y sujetó su boca con una mano y su brazo derecho con la otra, y comenzó a absorberlo con todas sus fuerzas. Yeolbi elevó su ki para quitárselo de encima, pero Bobok sujetaba su mano y lo absorbía, impidiéndole mover el ki por su cuerpo, mientras con la otra absorbía directamente de su rostro. Yeolbi se veía realmente furioso, pero Bobok usaba todo para absorberlo sin dejarlo escapar. En ese momento Haoba expulsa todo su ki al máximo, y Bobok intenta absorberlo lo más rápido posible, pero Haoba está furioso al ver su energía siendo absorbida y la expulsa toda de golpe, creando una explosión devastadora que limpia el lugar. Cuando el polvo se disipa, se ven figuras entre el polvo. Bobok sigue encima de Haoba, pero en ese momento baja y se le ve muy agotado. Respira con dificultad, pero todo se mantiene en silencio. Mira sus manos que tiemblan sin parar, pero de repente estas comienzan a hincharse. Bobok se asusta y mira a ambas manos. De repente siente un fuerte dolor en todo su cuerpo y no puede contener el vómito, cae y vomita en el suelo sin parar. Bobok apenas puede respirar y aún sigue en el suelo cuando escucha a Haoba diciéndole que lo decepciona otra vez. Le dijo que ni siquiera podía controlarlo esta vez, pero Bobok dijo que era imposible que se moviera, había absorbido todo su ki y debería haber muerto. Pero en ese momento vemos a Yeolbi, quien está en los huesos al ser absorbido, pero aún así sonríe y comienza a regresar su cuerpo a su estado natural mientras le dice que apenas absorbió un 20% de su ki. Esto deja a Bobok sorprendido, pero se escucha un fuerte golpe y Bobok sale expulsado lejos, estrellándose contra el suelo hasta llegar a los árboles y destruyendo medio bosque. Bobok intenta levantarse, pero le cuesta incluso ponerse de pie mientras respira agotado. Yeolbi aparece delante de él lentamente, pero cuando intenta levantar su cara para verlo, recibe una patada potente que lo estrella contra una roca que comienza a desmoronarse. Yeolbi solo lo observa y le dice que debe admitirlo, su habilidad es difícil de tratar, pero se volvió demasiado salvaje sin conocerse a sí mismo. Bobok comienza a levantarse y dice que aún no terminaban. Su boca seguía chorreando sangre y respiraba a duras penas, pero Bobok sujetó las rocas para mantenerse de pie. Yeolbi observó esto en silencio. Le dijo que si no tenía una forma de controlar el poder demoníaco que le robó, su circulación de energía sería mortalmente retorcida. Pero poniéndose serio, declaró que una vez comienza a matar a un bicho no se detiene hasta aplastarlo. Bobok vio venir el ataque, pero este perforó su cráneo antes de que pudiera pensar, y la energía desgarró todo su cuerpo en pedazos. Bobok perdió el conocimiento al instante. El dragón negro Haoba realmente acabó con él, y Bobok cayó al suelo ante él. Yeolbi lo observó por unos segundos. Bobok realmente estaba muerto, el ataque perforó su cráneo y desgarró casi todo su cuerpo, matándolo de una forma horrible. En ese momento dos personas llegaron y se arrodillaron ante su líder. Yeolbi, al notarlos, levantó su cabeza y les preguntó qué pasaba. Uno de los 7 asesinos le dijo que venían a reportarse y le informó que había un mensaje del Señor de los Espíritus Wansa, sobre que los ancianos del Bosque del Sabio entraron en el castillo del Valle del Cielo, por lo que debería volver rápidamente. Yeolbi le preguntó si decía que los ancianos lograron entrar en el castillo del Valle del Cielo. Furioso, le gritó que respondiera. Pero uno de los asesinos le dijo que no los vieron con sus propios ojos,
pero ese era el mensaje del señor espiritista Guan S.A. Al escuchar esto Yeolbi guardó silencio y comenzó a pensar que esos malditos viejos no tenían intención de enfrentarlo desde el principio, preguntándose si fue parte de su plan que Ri Yeong se enfrentara a él. Pero el asesino interrumpe sus pensamientos y le dice que Wansa les ordenó que si aún hay cosas de las que encargarse, ellos lo hicieran por él. Yeolbi en ese momento pensó que todas sus órdenes sonaban como si realmente supiera todo lo que pasó, preguntándose si acaso puede verlo todo, pero se calma y lo llama bastardo. Piensa que está bien, primero debe arreglar asuntos con él. Rápidamente Yeolbi les informa que un chico llamado Gan Rayon fue herido mientras luchaba contra él y una mujer se lo llevó. Les ordena rastrearlos y matar a la mujer y a quienes se interpongan, pero recuperar a Gan Rayon y la armadura del dragón del río que éste porta. Ambos asesinos se inclinan y le dicen que lo harán, y al segundo siguiente Hao Ba se va a gran velocidad. Los asesinos se levantan y lo ven irse. Una vez ya está lejos, ambos se relajan. Uno de ellos dice que ese tipo, Gan Rayon, tiene la armadura del río y probablemente por eso fue que se las arregló para escapar con su ayuda luego de pelear contra el maestro Yeolbi. Pero el otro asesino suspira y dice que quería ocuparse él mismo de los viejos del bosque del sabio y que era una pena. El otro asesino le pregunta si aún sigue con eso, le aconseja mejor dejarlo pasar, ya el maestro se encargará de ellos y deberían centrarse en la misión que les dio. En ese momento flechas modificadas vienen hacia ellos, pero ambos asesinos mueven sus cabezas y esquivan las flechas. Voltean inmediatamente buscando quien las lanzó, su coordinación es perfecta, uno mira hacia arriba y el otro hacia abajo, pero ven cientos de flechas venir hacia ellos. El asesino saca su espada y las bloquea todas con facilidad. Cuando el polvo se dispersa miran al frente, y ven un grupo de mujeres con arcos en el lugar donde está Bobok muerto. Una de ellas cubre el rostro de Bobok con cuidado, con tristeza en sus ojos sabe que dio su vida para ganar tiempo. El segundo asesino se sorprende al ver que solo son mujeres. Todas ellas cubren el cuerpo completo de Bobok y lo levantan. Las demás chicas se van y se llevan el cuerpo de Bobok mientras su hermana mayor se queda. El asesino comprende y dice que ellas deben ser las que se llevaron a Gan Rayon, mientras el otro dice que al final el trabajo vino hacia ellos. Pero la mujer se pone seria y los mira analizándolos. Supuso que ellos debían ser los subordinados de ese maldito viejo. Tal ofensa hacia Yeolbi ofendió a ambos asesinos, pero la mujer les dijo furiosa que los enviaría al infierno. Volviendo a la taberna donde trabaja Gan Rayon, en aquella noche donde Yerin dijo que iría a buscarlo, se escucha a su madre preguntándose por qué irá a la montaña del Valle del Cielo si es donde está el clan Pacheon, y le pregunta cómo sabe que Gan Rayon está en ese lugar, pero ella le dice que no lo sabe. Pero debe estar en algún lugar cercano y lo encontrará cuando llegue allí. La madre le dice que aún así ese lugar está muy lejos y le pregunta cómo llegará hasta allá. Pero en ese momento todos guardan silencio al ver entrar a la mujer a la taberna. La hermosa mujer sonríe y les dice que es algo madrugadora y pasó a tomar una taza de té mientras daba un paseo matutino, pero se disculpa por llegar a tales horas sin saber que estaba cerrado. La madre y Yerin la ven sorprendida sin decir nada, pero la mujer se disculpa y se va, pero Yerin la detiene y le dice que le servirá algo de té. Minutos después el vapor de una bebida caliente calienta el lugar, mientras la mujer bebe su té, se escucha a la madre decirle a Yerin que si ella irá entonces la acompañará, pero mejor vayan cuando amanezca, pero Yerin le dice que no, es peligroso para ella y debe quedarse aquí. Su madre le discute y le dice que no se sentirá tranquila si la deja ir sola a un lugar tan peligroso, pero Yerin le dice que aún así no puede ir con ella. Pero en ese momento la hermosa mujer le dice que puede llevarla con ella a la montaña del Valle del Cielo. Ambas quedan sorprendidas ante su intromisión, y la mujer les dice que se aburrió de pasar el tiempo aquí así que estaba pensando en ir allí también, y le pregunta qué le parece. Ambas, algo avergonzadas, le dicen que no tiene por qué hacer eso, pero la hermosa mujer es avariciosa y les dice que se lo dejará barato a cambio de 2 porciones de esos ricos dumplings. Por otra parte, en medio de un bosque vasto, el hombre nota que el espada ha despertado, y le pregunta si está bien. El espada fantasma comienza a levantarse, tocando su rostro comienza a pensar en lo que pasó, y recuerda a ese maldito viejo que se le escapó. Intenta levantarse rápidamente para ir tras él, y mira a todas partes buscándolo, pero solo ve bosque alrededor. El hombre le pregunta si busca a ese viejo, y le dice que no lo encontrará. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se fue.
El espada fantasma lo mira molesto, pero el otro ni reacciona ante esa mirada, y el espada fantasma va por su espada, mientras el hombre le pregunta si no cree que es algo extraño. Toda su fuerza agotada en la pelea ha sido recuperada y todas esas cicatrices en su cuerpo han sido tratadas. Le dice que tal vez alguien muy competente en la práctica de la medicina lo curó mientras estaba inconsciente y le dio la medicina de su clan y usó hierbas para tratar sus lesiones. El espada fantasma le pregunta si acaso quiere que le agradezca por el tratamiento, pero el hombre le dice que no hace falta entre ellos, y el espada fantasma le pregunta cuánto tiempo más planea seguirlo. No espera respuesta y se va, y le dice que seguirlo es su elección, pero si lo hace no debe meterse en su camino o lo matará inmediatamente. Mientras el espada fantasma se va, el hombre guarda silencio ante tal amenaza, y dice que el humor de ese tipo es un asco, aunque eso le hace querer molestarlo más, aunque incluso para el seguirlo la montaña del Valle del Cielo no suena bien. Por otra parte, el joven Punjin meditaba recuperándose de su pelea anterior, expulsó las impurezas de su ki que adquirió durante la pelea luego de recuperarse. Se levantó recuperado al 100% y tronó uno de sus brazos, y luego comenzó a tronar su cuello, miró hacia arriba de los árboles, y vio su lanza clavada en lo alto, saltó hacia la misma altura de la lanza, y la tomó sacándola del árbol. Pero al mirar su lanza recordó algo, preguntándose dónde estaban los demás tipos que estaban con el asesino que mató, se pregunta si acaso fueron a reportar a la montaña del Valle del Cielo el resultado de la pelea. Baja del árbol con un fuerte impacto y dice que lo averiguará al llegar allí. En ese momento la mujer es cortada a la mitad y el ataque atraviesa el suelo cortándolo en profundidad. Pero ella había esquivado ese ataque moviéndose hacia atrás a gran velocidad, lo que sorprendió a los asesinos, mientras la mujer seguía retrocediendo hasta adentrarse en el bosque. El asesino calvo dijo que ella era muy rápida, mientras el otro guardaba silencio. En ese momento la mujer trata de alejarse rápidamente, pero el asesino de cabello largo la mantenía a la vista y se movió a gran velocidad hacia ella. La mujer vio que lo seguía, y pensó que eso era exactamente lo que quería. Por otra parte del bosque, una de sus hermanas estaba al borde de una montaña. Detrás de ella estaba Gan Rayón y otra de sus hermanas cuidando de él, mientras Gan Rayón seguía dentro de la armadura sin despertar. En ese momento la chica vio que se acercaba algo. Eran sus otras hermanas con el cuerpo de Bobok, ella no lo sabía y les preguntó qué traían. Les reclamó a las demás si no se suponía que traerían al que ayudó a su hermana a escapar, pero le dijeron que el que la ayudó era el hombre que trajeron envuelto. Les preguntó dónde estaba la hermana mayor y las demás le dijeron que estaría en camino. Les dijo que tomaría el camino largo para atraer a los asesinos al bosque. En ese momento en medio del bosque, los árboles fueron cortados y se dividieron en pedazos, creando gran destrucción. Este fue el asesino que seguía a la mujer, pero al mirar a lo lejos la encontró, ella lo estaba esperando a la distancia, y con su mano le hacía señas para que fuera hacia ella, lo que enfureció al asesino. Cuando la mujer intentó seguir corriendo, notó que el otro asesino le había cerrado el paso justo enfrente. El calvo le dijo que su habilidad de movimiento era impresionante. Ella pensó que debía salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde, pero el calvo le dijo que le encantaría prometerle que la dejaría vivir si le decía dónde estaba Gan Rayón, pero no podía porque era una orden de su maestro, aunque le prometía matarla sin dolor. Sin embargo, aclaró que seguramente su amigo que venía detrás de ella no pensaría igual, ya que estaba enojado con ella por hacerlo seguirla. La mujer estaba rodeada en campo abierto entre dos asesinos de élite, y el calvo sonrió y le preguntó qué elegiría, mientras el otro asesino estaba furioso y se acercaba para matarla. La mujer pensó que así es como eran los llamados artistas marciales, nunca creían que podían ser ellos quienes estuvieran acorralados. El calvo escuchó esto y se puso serio, sintió algo raro en el suelo de ese campo abierto, y el otro asesino también se detuvo y dejó de avanzar hacia ella, con seriedad notó algo extraño. Desde la altura se veía a la mujer rodeada por dos asesinos letales, pero todo el suelo se derrumbó y en un segundo ambos habían caído en su trampa. El calvo estaba sorprendido, pero no pudo evitar caer al vacío. El otro asesino tampoco lo vio venir, jamás esperó que el suelo se destruyera por completo bajo sus pies. El calvo alcanzó a ver a la mujer, quien no caía con ellos porque estaba sujeta a una cuerda. La trampa en la que ambos habían caído los enterraría vivos a miles de kilómetros bajo tierra, mientras ella se deslizaba por la cuerda para salir sin caer. Al notar esto,
El calvo se enfureció. Sin embargo, el otro asesino le gritó que reaccionara, que mirara hacia abajo. Cuando lo hizo, se sorprendió, miles de pinchos de metal los esperaban para atravesarlos. Ambos solo pudieron contemplar el destino que les aguardaba. Entonces se escuchó un gran estruendo y quedaron enterrados vivos en ese lugar. Una de las mujeres que observaba todo con un monocular confirmó que habían caído en la trampa. Las demás comenzaron a saltar de emoción, mientras otra explicaba que la trampa era perfecta, no reaccionaba al peso de su líder, pero estaba diseñada para activarse incluso con alguien mínimamente más pesado. Era una trampa que la hermana mayor había diseñado después de que el gordito no cayera en ninguna de las anteriores. Una de ellas aclaró que no se activó de inmediato porque esos tipos tenían un paso muy ligero, pero al ser dos, era imposible que no cayeran. Mientras tanto, la hermana mayor se encontraba al borde de aquella trampa donde habían caído los asesinos. Miró hacia abajo para confirmarlo por sí misma, pero entonces escuchó algo proveniente de las profundidades. Al observar con atención, vio a ambos en el fondo. No estaban muertos, habían destrozado los pinchos para caer sin dañarse. Miró al asesino de cabello largo, pero este volteó y le devolvió la mirada, igual que el calvo, ahora visiblemente molesto. La mujer se alertó al verlos con vida. Retrocedió con miedo y corrió hacia el bosque. Una explosión destruyó todo detrás de ella, y ambos asesinos salieron de la trampa en cuestión de segundos. La mujer corría usando su velocidad a su favor entre los árboles. Ellos la seguían, pero volvieron a perderla de vista. Cuando finalmente la vieron otra vez, ella los estaba esperando. Eso enfureció al asesino de cabello largo. Ambos se movían por encima de los árboles, evitando tocar el suelo. La mujer notó esto y pensó que ahora evitaban caer en más trampas. Después de todo, si tenían cerebro. En ese momento, el calvo notó algo, una estructura hecha de piedra con muchas rocas encima. Se sorprendió al descubrir que no era solo una, había cientos de esas mesas de piedra distribuidas por todo el bosque. Se detuvo sobre un árbol para analizar la situación, pero de pronto vio a su compañero correr sin pensar. Le gritó que no fuera tras ella, pero no lo escuchó. El asesino, furioso, avanzó gritando que la partiría a la mitad. Lanzó un poderoso ataque dirigido a la mujer, quien no reaccionó. El impacto provocó una explosión devastadora que destruyó todo a su alrededor. Cuando el polvo se disipó, el asesino aterrizó en el suelo y miró al frente para comprobar si le había dado. La mujer seguía en el mismo lugar, ilesa. Ella le dio la bienvenida y, con seriedad, le dijo que ese sería el lugar donde moriría. De repente, el asesino la cortó en pedazos, pero ella se transformó en un vórtice como si no fuera real. Él no entendía qué estaba ocurriendo, se preguntaba si era una ilusión. En ese instante, un fuerte estruendo hizo temblar la tierra. El asesino calvo llegó y aterrizó a su lado, pero al tocar el suelo activó una trampa. Todo empezó a girar. Al mirar a su alrededor, ambos giraban también, el entorno se movía en círculos. De pronto, se convirtieron en montañas y, al segundo siguiente, estaban bajo tierra, rodeados por paredes de montañas gigantes. Se preguntaban qué era aquello cuando escucharon un sonido. Miraron al frente, ya no estaban encerrados. Ante ellos se extendía un largo pasillo que parecía no tener fin. Entonces, una gran cantidad de agua comenzó a entrar por un extremo, llenando rápidamente el lugar. Ambos fueron cubiertos casi de inmediato mientras el agua inundaba todo el espacio. Desde la distancia, el lugar quedó envuelto en una neblina densa que impedía ver el interior. A lo lejos, la mujer observaba en silencio. Sus demás hermanas festejaban nuevamente, preguntándose si de verdad habían creído que solo existía una trampa. Murmuraban que era la técnica secreta del clan de su hermana mayor y que no podrían salir a menos que ella lo permitiera. Incluso se preguntaban si Viejo también podría caer en esa trampa, mientras otras seguirán que sí. Mientras tanto, dentro de la armadura del dragón del río, Gan Rayón seguía inconsciente. Al ver el rostro de su maestro tras aquella pregunta, lo comprendió todo. Esa mirada no mentía, y el sudor comenzó a recorrerle la frente ante esa verdad. Intentó decir algo, pero no podía hablar. Aún así, preguntó por qué lo miraba de esa forma. Dentro de ese recuerdo, su maestro simplemente se levantó y se fue junto al pequeño Ganrion para continuar el entrenamiento. Rayon intentó detenerlo, pero era inútil, solo estaba presenciando un recuerdo del pasado. Una voz suspiró detrás de él y le preguntó si no lo sabía. Nunca se había dado cuenta, pero su maestro siempre lo había mirado así.
La voz insistió, ¿sabía por qué? Rayon lo miró con molestia. En ese momento, una luz lo iluminó todo. Se giró para ver qué era. La imagen era brutal y desgarradora, aldeas destruidas y envueltas en llamas por todas partes. En el campo de batalla, miles de personas yacían muertas en las calles, aldeanos, mujeres, guerreros. Gan Rayon observaba todo aquello y reconocía el lugar. A lo lejos vio cruces gigantes y en ellas había personas colgadas y quemadas. Eso lo dejó paralizado. En medio de aquel escenario, vio a un joven encadenado en una de las cruces y se quedó mirándolo fijamente. La voz le preguntó si lo conocía. ¿Quién era? Rayon no respondió de inmediato. Al observar con atención a aquel hombre, algo en su interior reaccionó. Pensativo, finalmente dijo que era Gan Yun, el joven del clan de la espada. La voz comentó que seguramente había oído hablar de él. Entonces recordó las palabras de su maestro, el joven del clan de la espada, Gan Yun, ese era el nombre de su padre. Su madre se lo había dicho y le pidió que lo tuviera presente. El recuerdo sacudió a Gan Rayon. La voz le preguntó si ahora lo entendía, si sabía quién había sido quien lo mató. Rayon guardó silencio. Entonces escuchó pasos a su espalda. No quería girarse, pero lo hizo. Entre el polvo distinguió una figura que reconoció al instante, el destructor celestial, su maestro. Se quedó mirándolo sin moverse. Realmente era él. La voz volvió a hablar, ¿ahora comprendía por qué Doko Rayon lo miraba así? ¿O todavía lo negaba? Gan Rayon respondió que mentía. Su padre había muerto antes de que él naciera. Esos no podían ser sus recuerdos. La voz rió y le dijo que solo porque reconociera a su maestro creía poder distinguir qué recuerdos eran suyos y cuáles no. Luego aceptó algo. No, ese no era su recuerdo. La armadura del dragón del río no solo contenía su memoria. Guardaba los recuerdos de todos sus usuarios anteriores, incluidos él y Max Apion. Si quisiera, podría mostrarle toda la historia del Murim ante sus ojos. Le aclaró que solo le mostraba hechos que realmente ocurrieron. Rayon no respondió. La voz lo miró fijamente y le preguntó si recordaba por qué su madre había venido hasta allí por Doko Rayon. Le recordó que ambos habían visto esos recuerdos y escucharon cuando Doko Rayon dijo que ella murió intentando vengar a su difunto marido. Pero la voz lanzó otra pregunta, ¿él le había dicho alguna vez quién era el objetivo? Cuando Rayon volteó, la voz ya no estaba. Todo comenzó a cambiar y la oscuridad lo cubrió. Un pequeño Rayon se encontraba frente a la tumba de su madre. Su maestro se acercaba a él y, al encontrarlo, le dijo que lo estaba buscando. El niño, triste, confesó que por más que lo intentara no podía recordar el rostro de su madre. El maestro guardó silencio antes de responder que eso era porque ella murió poco después de que él naciera. Rayon, tocando la tumba, preguntó quién había matado a sus padres, quién había provocado que su madre muriera allí. Le preguntó si lo sabía. El maestro volvió a guardar silencio. Fue un silencio más largo de lo normal. El Gan Rayon que observaba desde la distancia fijó la mirada en él. Finalmente, el maestro le dijo al niño que, por ahora, debía concentrarse en entrenar. El día que completara las 12 habilidades secretas de la secta de destrucción celestial, vengaría a sus padres de forma natural. El joven Rayon gritó que también vengaría la traición que su maestro había sufrido. Furioso, declaró que no perdonaría a quienes lo atacaron. El maestro respondió que estaba bien, pero el Gan Rayon que contemplaba ese recuerdo notó algo en aquella mirada, era la mirada de alguien que ocultaba algo demasiado grande para revelárselo a ese niño. La voz regresó y dijo que esa parte era ambigua, porque en el recuerdo su maestro dijo algo más, pero no podía entenderse. Rayon sujetó a la voz con fuerza para que dejara de hablar y le ordenó que se callara. Sin embargo, la voz le pidió que esperara. Le preguntó si realmente creía las palabras de su maestro. ¿De verdad pensaba que su madre había venido hasta él solo para pedirle que vengara a su marido? La mujer que vino con un profundo resentimiento por la muerte de su marido murió y Doko Rayon, el objetivo de esa venganza, sobrevivió. Todavía no entendía lo que eso significaba. Rayon lo estrelló contra la pared mientras la voz le decía si acaso solo creía en las palabras de su maestro en este asunto y nunca ha dudado que el mismo maestro puede ser el enemigo de sus padres. Le preguntó si sabía siquiera qué tipo de muerte tuvo que enfrentar su madre cuando aún él era un niño, pero Rayon le gritó que se callara, le preguntó qué era y qué quería. Pero la voz le dijo que ya se lo había dicho, solo le está diciendo lo que pasó, puede sacar sus propias conclusiones después, pero la verdad no cambiará.
Todo se oscurece y otro recuerdo comienza a acercarse. Todos los miembros de la secta de destrucción celestial decían que él estaba loco, que está fuera de control y que esto los llevaría a la peor situación. Se preguntaban si debían detenerlo, si seguía oprimiendo a quienes se han unido al clan, nadie se sometería ante ellos. Uno de ellos dice que por eso le pidió que fuera más cauteloso, mientras otro le dice que no fue él quien tomó la decisión, pero otro les dice que se detengan, no es el momento de hablar ahora. En ese momento se escuchó llegar a alguien, y todos los miembros se asustaron al oírlo llegar. A lo lejos, Doko Rayón, el destructor celestial, se acercaba a ellos. Todos se inclinaron ante su líder con miedo y respeto, pero eso no era suficiente. Se tiraron al suelo para mostrar el respeto adecuado y no ser castigados ante su líder, el mismísimo Doko Rayón. Uno de ellos, que había apoyado su cabeza en el suelo para mostrar el mayor respeto posible, fue pisado por el destructor celestial y su cabeza se incrustó en el suelo. Luego golpeó a otro de ellos con fuerza, y a otro más fuerte, atacó a todos por igual con fuerza. Y luego de dejarlos a todos en el suelo sangrando, solo se fue de la sala. En el recuerdo, Rayón vio esto, no podía creer que ese era el maestro que él conocía, ¿realmente ese era Doko Rayón, su maestro? Cuando el destructor celestial salió por la gran puerta y se mostró ante todos, inmediatamente la gente se arrodilló ante su presencia, ninguno se atrevía a levantar la cabeza mientras él estuviera enfrente. Pero Doko Rayón solo guardó silencio. Segundos después, un ataque desintegró a la mitad de las personas. Segundos después, otro ataque más mató a muchas otras. Los que quedaban vivos corrieron asustados, pero fueron desintegrados por un tercer ataque que los borró. Rayón, al salir por esa puerta grande, vio lo que hizo su maestro en ese tiempo, destruyó la secta entera, convirtiéndola en escombros, y mató a todos sin dejar a nadie con vida. Doko Rayón se encontraba en la cima de las ruinas que él mismo creó, como el destructor celestial que era, y Rayón, al ver a su maestro, no podía creerlo. ¿Él realmente era el maestro que lo conocía y lo crió todo este tiempo? La voz le preguntó cómo lo veía. Es una escena que él ya había visto anteriormente, pero le preguntó si ahora la veía diferente, le pidió que lo pensara bien, su padre debe haber sido como una de esas personas. Eso significa que antes de ser su maestro, Doko Rayón fue el enemigo de sus padres. Rayón sudó frío ante estas palabras, la voz le preguntó si no debería agradecerle a los 4 reyes celestiales por poder golpear al enemigo de sus padres, pero Rayón no respondía. La voz lo miró seria y le preguntó cuánto más iba a seguir dudando, cuánto más tendría que mostrarle. Le dijo que la gente está muriendo afuera ahora mismo por protegerlo. Ya no había tiempo si quería arreglar las cosas. Debía despertar ahora.